Escucharán a 2 de 3 caídas por la democracia sin límite de tiempo. Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos. Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bienvenidos, bravo, vámonos! Bienvenidos sean ustedes todos, todas y todes a este su nuevo podcast favorito, ni tan nuevo, mi hermano. 5º episodio, bienvenidos sean todos ustedes. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí, público inteligente y conocedor. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por todo su apoyo en las redes sociales, muchas gracias por escucharnos y por interesarse en lo que este par de pendejos filósofos banqueteros tienen que decir. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su nuevo podcast favorito. Nada de par de pendejos. Yo, como cada semana, soy el Robanovias Leiva. Bienvenidos a Punto Medio. Como cada semana tengo delante de mí al único, al increíble, al meromero, el chulo de Santa Mónica, Pepe Combativo, está con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Hola a todos, un gusto, un placerzazo estar aquí, encantado de la vida como cada 8 días. En esta tarde lluviosita, ¿no? En una tarde llena de lluvia, pero vamos a darle caña, pues se va a escuchar bonito con un fondo natural de lluvia, granizo. Ese es el presupuesto de nuestros efectos especiales, banda. Como ven, tenemos una tarde lluviosita. Pues bienvenidos, vamos a arrancar de lleno. Hoy vamos a tocar un tema que se sale un poco de los temas que hemos venido tocando últimamente en los últimos episodios, pero que tiene ciertas conexiones con las diferencias entre la posición conservadora y la posición progresista, ¿no? Hoy vamos a hablar de 2 formas de pensar. Vamos a hablar del pensamiento mágico contra el pensamiento crítico. Quisiera empezar por darles un poco una definición de estos 2 temas. No sé si lo hayan oído mencionar, querido público inteligente y conocedor. Y si no lo han oído mencionar, seguramente van a saber de qué les estamos hablando en cuanto empecemos a hablar del tema. Pues mira, para darles contexto, mi público querido, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la noción de pensamiento que hace referencia a una forma de pensar que se basa en la imaginación, las tradiciones, las emociones o la fe. El pensamiento mágico es una forma de llegar a conclusiones basada en supuestos informales, informales, erróneos o justificados, es decir, que no tienen validez en cuanto se refiere al método científico. Son poco probables y son basadas en creencias y en sentimientos más que en hechos y razón, ¿no? Esa sería más o menos la definición del pensamiento mágico. ¿Puedes repetirla otra vez, el principio? Perdón, para sí, la noción del pensamiento mágico hace referencia a una forma de pensar que se basa en la imaginación, ya. Las tradiciones o las emociones. De nuevo, es una forma de llegar a conclusiones basada en supuestos informales, basada en ideología, basada en sentimientos y basada en tradiciones, emociones, sí, en la imaginación. Sí, okay. Sí. Dale. Es que ya estoy tomando notas porque aquí va a empezar la polémica desde la propia definición. Mira, fíjate, yo no creo que este tema sea tan polémico porque esta es solo la definición que yo encontré, pero yo aquí tengo un punto medio contigo. Aquí hay en primer lugar un punto. Si tú buscaste pensamiento mágico, te buscaste... yo creo que te equivocaste incluso hasta en la búsqueda, porque yo no voy a hablar de nada que tenga que ver con imaginación. Si el punto es que yo vengo en una posición que en las redes o en el lenguaje del pensamiento crítico se califica como pensamiento mágico. Uh-huh. No, mi pensamiento, yo no voy a exponer nada acerca del pensamiento mágico. Yo precisaría para empezar, ¿no? Yo sí. Yo voy a existir, tú sí, pero yo no. Yo no creo que el pensamiento mágico sea malo. Yo hablaría más del pensamiento individualista. Y de ahí podemos comenzar yo creo que el primer tema de debate, que es el pensamiento mágico tiene que ver más con aquellas personas que creen que el individuo es el sujeto de cambio, y el pensamiento crítico, que tiene un origen
muchísimo más con la escuela dialéctica marxista. Creen que... O sea, te pegas a las teorías de la conspiración, pero va, ok. ¿Qué creen que el pensamiento crítico, pues los teóricos, por ejemplo, Hegel, Engels, Gramsci, todos ellos que son los pensadores. ¿Cómo definían el marxismo cultural? No, ellos estudian los fenómenos sociales a partir de análisis estructurales, que es lo que de infraestructura y superestructura. Sí, que es lo que venimos haciendo desde los episodios pasados, ¿no? Al hacer un estudio de fenómenos sociales basado en estructuras, entonces ellos plantean soluciones colectivas, ¿sí? Es un pensamiento colectivismo. Entonces, hablábamos de la guerra cultural y del patriarcado, es un ejemplo también de eso, ¿no? De un sistema sí, colectivista. Colectivista, estructurado, ¿no? Que la vez pasada llegamos al acuerdo de que sí existe, ¿no? Sí, claro, porque todo, o sea, de manera natural, el fenómeno social ha causado que haya en la sociedad colectivismo e individualismo. El punto es la separación de el pensamiento, o sea, el punto que lo hace la separación del Estado. Me estoy perdiendo. ¿Cuál es tu definición del pensamiento mágico? Porque eso, de eso íbamos a hablar, ¿no? Era pensamiento mágico contra pensamiento crítico. Entonces estás dándole carpetazo como dado como por hecho y como porque son tus polainas el pensamiento mágico que tú manejas y estás nada más institucionalizándolo. Primero, del pensamiento mágico quizá tu definición es correcta. Pero yo no voy a hablar de eso, porque yo no voy a hablar de cosas de imaginación que hiciste en tu cabeza. No, yo voy a hablar del pensamiento capitalista, del pensamiento individualista, no del pensamiento mágico. Ok, bueno. Sí, me explico por qué. Entonces me hubieras avisado, güey. Sí, porque... Estamos preparando el episodio de una semana acerca del pensamiento mágico y te vas a rajar en el tema del pensamiento mágico. No, es que no tienes por qué usar una palabra peyorativa para conceptualizar una corriente de pensamiento. Ni siquiera me dejaste terminar mi punto. Yo no lo estoy haciendo, pero yo no creo que el pensamiento mágico sea malo, güey. No me dejaste ni decir eso, güey. Yo creo que sí la palabra, es que imagínate... El pensamiento mágico, güey... Es totalmente imprecisa para definir... No lo es, güey. Una corriente de pensamiento utilitaria. Es utilitarismo, Yukio. Pero no es... Lo más preciso vale la pena es liberalismo clásico, es liberalismo. Sí me explico, pero no es pensamiento mágico. Sí es pensamiento mágico, güey. Tú ya estás de entrada desacreditando completamente el término pensamiento mágico, que es un término que no es una invención como el woke del lado conservador, güey. Existe el término, güey, hay partes de la ciencia, de la psicología en particular, que lo estudia, güey. El pensamiento mágico es real, güey. Y tiene que ver con la identidad del ser humano. Pero yo no voy a hablar del pensamiento mágico. Bueno, entonces tú guía el episodio, güey. Tú guíalo. Dime de qué vas a hablar y yo te rebato, güey. No, yo voy a hablar del pensamiento utilitario y del pensamiento liberal, que es lo que yo entiendo las personas que estructuralistas, que utilizan la dialéctica crítica como forma de estudio epistemológico, engloban al pensamiento utilitarista como mágico. Pero no es mágico, es utilitarista. Dame un ejemplo del pensamiento utilitarista, por favor, para que entienda tu concepto y por qué te desvarías de ahí. Dime tu ejemplo. Dame esas definiciones, por favor, para estar en contexto del pensamiento utilitarista. ¿Y cuál era el otro? El pensamiento liberal. A ver. Sí, el pensamiento liberal. El pensamiento liberal, la precisión que quiero hacer es que los liberales creemos, ¿sí?, que el poder público emana de la democracia. Es decir, el poder público emana de la democracia, okay, y que el Estado no debe... Es un pensamiento individualista, porque en el liberalismo se cree que el Estado no debe tomar decisiones que tengan que ver con la vida privada de las personas. Por ejemplo, el aborto, ¿sí? Yo soy conservador, como han ustedes visto. Efectivamente, en mis valores personales, ¿sí?, soy pro-life, antiabortista,
pero también en mis valores políticos soy liberal, ¿sí? Entonces, yo creo que el Estado no debe de inmiscuirse en las decisiones que toman la vida de las privadas de las personas. Entonces, en ese sentido, considerando que el aborto sea una decisión vamos a hablar del aborto, de las pues. mujeres. Vamos a cambiar el tema al título, no va a ser... Es que me pediste un ejemplo, pensamiento, vamos a hablar de... Sí. Te estoy dando un ejemplo, ¿o quieres que cambie otro ejemplo? Pensamiento utilitario, ya me cambiaste de tema. Pues de pensamiento utilitario, sí. de pensamiento liberal. Sí. Entonces, tomando como base de referencia la idea de que la mujer es libre de elegir sobre su cuerpo, un liberal, entonces debería decir que el aborto es una decisión y debe de estar legislado, aunque tú en tus valores conservadores, eso es un acto de pensamiento individualista. El pensamiento crítico, el pensamiento colectivista, quiere decir... el pensamiento crítico no es... Por ejemplo, voy a otro... inherentemente un pensamiento colectivista. El pensamiento crítico es analizar los hechos a tu alrededor. Sí, es un pensamiento colectivista porque es marxista. No, güey, ahí te estás yendo a una teoría de la conspiración, güey. No, güey, el pensamiento crítico en sí es una identidad personal, güey. Todo mundo tenemos pensamiento crítico, güey. Es una herramienta para combatir el pensamiento mágico. Esa idea de que hay patrones y ciertos valores en la sociedad que se imponen, güey, nada más por intuición, sin necesidad de evidencia, sin necesidad de nada, como por ejemplo podemos hablar de la religión, güey, del patriarcado, que hemos venido hablando de eso, también es un poco de pensamiento mágico, güey. El pensamiento crítico es la herramienta contraria para combatir eso, güey. El pensamiento crítico es nada más analizar. Tengo una definición aquí del pensamiento crítico, si te interesa oírla. Si no, güey, es nada más analizar tu entorno, güey, y llegar a conclusiones empíricas, güey. Llegar a conclusiones con hechos, güey. Llegar a conclusiones con prueba y error racionales, exactamente. Eso es el pensamiento crítico. Y no es de nada individualista. Catalogarlo como marxismo cultural es una teoría conspiratoria, güey, de la derecha, güey, de los conservadores, güey. ¿Qué es el marxismo cultural? Engloba el marxismo cultural, se refiere a que la cultura ejerce un efecto en la disparidad social, en el sistema establecido. A eso se refiere el marxismo cultural. No es un sistema individualista, es solo analizar el hecho de que también la cultura, esto que estamos haciendo es cultura, güey, influye en el pensamiento y en el estatus. Exactamente, en la disparidad social. A eso se refiere el marxismo. Eso es el marxismo cultural. No es una, de nuevo, es lo mismo. Pasa lo mismo. El lado conservador tiende mucho a hacer eso, a buscar un boogeyman, güey, a buscar algo con que ponerle frente al enemigo. Yo podría equiparar el wokismo con el marxismo cultural. Es tomar una definición, güey, transgiversarla, güey, y ponerle esos adjetivos negativos que van en contra del status quo, güey. Y para justificar el por qué el odio y la irreverencia hacia ellos, por qué el pánico hacia ellos, ¿no? Porque desafían las bases y desafían la estructura de la sociedad occidental moderna, güey. Eso es el pensamiento crítico, no es colectivista, güey. No es un movimiento, güey. Es una forma de pensar que cada humano tiene tan inherente como el pensamiento mágico, güey. Sí, esas son dos formas. Es el yin y el yang, güey. Ok. Ya vi qué enfoque le estás dando. Ese es el enfoque que si te pones... O sea, si lees, güey, y si escuchas a la gente que habla de eso, güey, pues es el enfoque que yo puedo llegar a esa conclusión, güey. Aquí lo que sucede es que yo he estado viendo a algunos youtubers, influencers y demás, que cuando hablan de pensamiento liberal clásico, de pensamiento neoliberal o de pensamiento individualista, lo meten al saco. En ese sentido, claro, una forma de análisis, porque cuando hablamos de pensamiento crítico, hablas de una metodología de pensamiento. Claro, el método científico, sí. Hablas de una metodología de pensamiento que no necesariamente es la única metodología. Hay los marxistas, acabo de ver a Diego Rusarín, él dice que lo fundamental en la metodología crítica, en el pensamiento crítico, para poder apreciar el fenómeno social, es que te quejes. ¿Sí? Él dice, cuando tú te quejas, ¿sí? Cuando tú alcanzas
o sea, racionalizas, ves que, por ejemplo, te subes al metro y ves que está todo apretado el pinche metro y está mal el servicio. Entonces, en el momento en que tú te quejas, hay un efecto en tu mente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, puede pasar porque hay un sabotaje o porque hay corrupción y los políticos no invierten el dinero de todo lo que se cobra en el servicio. Y de ahí tú vas, en función de tus hipótesis, de lo que a tu mente salte, vas a ir tratando de comprobar buscando pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay corrupción, ¿sí me explico? Esa es la definición. Para entender un fenómeno social. ¿Sí? Ese es el pensamiento crítico. Sí. El pensamiento utilitario, la manera de analizar el asunto sería a partir más de la solución, güey. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre el pensamiento utilitario. El pensamiento, entonces, de ahí se parte, no son enemigos ni son dos cosas. O sea, el pensamiento crítico es parte de eso, güey. Después de pensar críticamente y analizar los pedos, desde ahí viene buscarle soluciones, güey. El pensamiento crítico no se detiene ahí, güey, no se queda ahí, güey, y no es... Al contrario, güey, es una herramienta esencial para la identidad humana, güey. El cuestionarse todo. Y de ahí también viene el pensamiento mágico. Los dos están entrelazados en la base, güey. Porque los dos vienen de la necesidad del ser humano, güey, de saber, de entender el lugar en la vida, güey, de entender lo que está pasando a nuestro alrededor, güey. Hay dos maneras de ver las cosas. El pensamiento mágico, güey, se basa, güey, en preceptos, güey, no científicos, en preceptos, güey, de los sentimientos, güey, preceptos de la lógica personal, güey, sin hechos, sin bases científicas. Es solo el valor y el significado que le queremos dar a las cosas. Por ejemplo, es presente en los niños, güey, ¿no? Es donde más presente está un ejemplo clarísimo de pensamiento mágico, aunque no está catalogado así, pero requiere muchas bases de pensamiento mágico, es la religión. El creer algo, güey, sin necesidad de evidencia, güey. El creer, por ejemplo, las supersticiones, güey. No hay base científica que diga que cruzarte un gato negro en la calle te va a dar 7 años de mala suerte, o romper un espejo te va a dar 7 años de mala suerte, o incluso tirar sal en el hombro te va a dar 7 años de mala suerte, ¿no? O lo va a evitar. No hay evidencia científica. Eso es el pensamiento mágico, creer que hay una correlación entre esos dos actos sin evidencia científica, sin hechos, basado en una... Pueden ser varios factores, basados en sentimientos personales, basados en tradición oral, basados en creencias religiosas, y es el pensamiento mágico. Ahora, yo no lo veo malo, güey. Es parte esencial de la identidad humana, güey. Fomenta la curiosidad, fomenta la creatividad, güey. Está súper conectado con el arte. Yo soy artista, güey. Yo sería pendejo en negar los beneficios y lo arraigado que está en la identidad humana el pensamiento mágico, güey. Pero hay que balancearlo, güey. Para eso sirve el pensamiento crítico, para poder analizar y decir, bueno, hasta ahí hay ciertas cosas, güey, que hago por tradición, que hago porque también me significan algo a mí o me hacen sentir seguro, güey, o me hacen sentir que tengo control sobre mi vida, güey. Pero es importante analizar qué tan basado en la realidad está eso, ¿no? Para no caer en los peligros del pensamiento mágico, porque es peligroso también, güey. Los extremos del pensamiento mágico llevado a los extremos, güey, llevan al fanatismo, güey, llevan a la creación de sectas y cultos, güey. Ahí es donde opera el pensamiento mágico de manera dañina, güey, de manera tóxica, güey. Por eso es importante entender pensamiento crítico para analizar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde conforma parte de nuestra identidad y hasta dónde ya estamos nada más creyendo en castillos en el aire, ¿no? Y es peligroso, güey, porque sí lleva a unos extremos bien cabrones, güey, ¿no? Hay historias a través de la humanidad de sectas y cultos, güey, que son basadas y se pueden lograr gracias al pensamiento mágico, en creer en lo que te diga el líder del culto, güey, sin necesidad de evidencia alguna, güey. Nada más porque lo dice el líder, güey. Y eso es basado en el pensamiento mágico, en la fe de la que tiene la gente en creer en cosas que no puede explicar, güey. Pero también, te digo, no es malo, güey. Es importante porque fomenta todas esas cosas, güey. Fomenta la curiosidad, la creatividad, ya te dije. El arte, güey, el sentido de identidad humana, güey, ¿no? Todos tenemos, yo por más ateo que sea, güey, tengo mis ritualitos, güey, y tengo mis
talismancitos, güey, y creo en pendejadas. No creo en pendejadas, pero me entretiene la idea, por ejemplo, de lo paranormal, güey. Banda, a mí me encantan los espantos, güey. Y yo sé que científicamente eso es imposible, güey, pero me llena un algo en el alma, güey, el ver esas madres, güey, el irme a cazar fantasmas, güey, ver videos de espantos y pensar en mi cabeza ahí, bueno, what if, ¿no? ¿Qué tal si sí, no? Pero yo sé que la evidencia científica no lo respalda, güey. Pero es ahí mi pensamiento mágico, güey, porque me satisface, porque me llena de algún significado, güey, que lo acepto y digo, bueno, es parte de mi personalidad, es fundamental de mi identidad como ser humano y lo voy a aceptar y abrazar como es, pero hay que tener suficiente pensamiento crítico para saber hasta dónde tener esa barrera, ¿no? Hasta dónde no caer en seguir ilusiones y creer en castillos en el aire. Y ahí el peligro que corre ahí, güey, es cuando digo, la mente dócil, güey, empieza es fácil de dominar la mente, es cuando la gente se aprovecha, güey, nace el fanatismo, nacen los cultos y todo ese tipo de situaciones que son dañinas del pensamiento mágico, ¿no? Entonces, para mí ese es el debate, güey. Tener un poquito de pensamiento crítico que no significa para mí marxismo cultural, güey. Te digo, o sea, yo sé que esa es una bandera usada por el conservadurismo cabrón, pero está transgiversada. ¿Cómo? Te digo, como el woke, como el feminismo, la idea del feminismo, de lo que representa el feminismo, güey, está bien transgiversada del lado conservador, güey. Obviamente le vas a poner todas las cualidades malas al lado de enfrente para que se te haga más fácil rechazarlo, son claramente, ¿no? movimientos de corte colectivista que pueden ser fácilmente conectados al marxismo, ¿no? Porque buscan lo mismo que el marxismo en sus objetivos, es decir, la igualdad o la equidad. Sí, pero el pensamiento crítico no es eso. A través de el marxismo lo que buscaba es lo mismo de lo que hablábamos en el episodio de la guerra cultural, la redefinición de la cultura. Es decir, hay un problema cultural de fondo. Uh-huh. ¿Cuál es? Que hay una forma que creamos que se llama capitalismo, uh-huh, en donde una persona acapara los medios de producción porque existe algo que se llama propiedad privada y ese fenómeno es el que hace que la sociedad sea desigual y que la mayoría... Okay, sí, hasta ahí yo voy de acuerdo con la definición. Viva en la pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, el marxismo, bueno, es colectivista porque uh-huh, estoy tratando de redefinir cómo... Entonces Marx plantea una teoría en donde dice, vamos a abolir la propiedad privada, que es una idea equívoca, ¿sí? Para redefinirla ahora que la propiedad sea colectiva, sea uh-huh, del Estado, uh-huh, y de esta forma alcancemos un mejor nivel de igualdad en un Estado donde todos seamos dueños de todo, ¿no? Okay, sí. Es una solución colectivista y entonces ahí ahora, se puede conectar claramente con el pensamiento crítico, al movimiento feminista. Sí, pero estamos hablando del pensamiento crítico. Con el colectivismo. Sí, pero el pensamiento crítico, estoy viendo del pensamiento crítico cómo puede llegar o sea, cómo forma parte de la filosofía marxista, pero de ahí a equiparar metodológicamente crítico, sí, claro. Forma parte. Es parte de la teoría marxista. Pero no es lo mismo, ¿no? El pensamiento crítico no es inherentemente marxista, ¿no? Nada más es analizar lo que está en sí, es un método de ciencia dialéctica. Ajá. Sí, es un método científico. Pero no es necesariamente inherentemente marxista, ¿no? Inherentemente marxista, por lo que te digo, por el estilo de analizar el fenómeno. ¿Sí me explico? Es decir, la metodología es una metodología marxista que es buena. Pero no propone, el pensamiento crítico se queda en analizar, no propone más allá de analizar. Eso es el pensamiento crítico. Por eso es bueno tener una buena dosis de pensamiento crítico en la cabeza. Y acusar el pensamiento crítico de marxismo cultural es un saltote, güey. Es para justificar el decir eso está mal. No, pensar críticamente, sí, pero pensar críticamente no está mal, güey. Pensar críticamente es parte de la identidad humana y no está mal. Todos lo hacemos todos los días. Tú criticas de igual manera, güey. Tú criticas al lado progresista, güey. Y ejerces esa parte de tu identidad humana todos los días, güey. Y eso no es marxismo cultural, güey. Eso es nada más pensamiento crítico. Esa es una forma de pensar. Pensamiento crítico. Eso es pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no es una forma de pensar. Sí, es una forma de pensar. En el momento es una forma de analizar. Es una metodología para hacer conocimiento. En el momento en que tú estás diciendo a tus
misivas en contra del feminismo. En el momento en que tú estás analizando el feminismo y hablando de él, güey, estás usando tu pensamiento crítico. Estás criticando, estás analizando. No lo haces necesariamente con pero estoy utilizando mi pensamiento, pero crítico. Desde una perspectiva no crítica. Eso es el pensamiento. Sí, güey. Yo lo estoy utilizando desde una perspectiva liberal utilitaria. Pero criticando, analizando, ¿no? Sí, eso claro, es el pensamiento crítico. Pero no criticando, es analizando. Yo eso estoy es el pensamiento crítico. No te vas a la semántica, güey, y ahí no mames. Yo no, es más, no me gusta esa palabra a mí. Pues sí, güey, o sea, esa es la definición de pensamiento mágico y definición de pensamiento crítico. Pues ya lo que le cuelgas aparte, güey, ya es el tema de discusión, es el tema de debate, güey, si es pensamiento utilitario o si no, güey, o sea... La forma de pensar del ser humano se puede dividir en tantas formas, güey, que sería ridículo poner entre todos esos estratos de atajos mentales que nosotros como seres humanos usamos para llegar a alguna conclusión, güey, de un lado o de otro, ¿no? Pero sí yo creo que sí es importante aceptar la existencia de esos dos que son fundamentales en la identidad humana, güey. Como te lo repito, güey, el pensamiento mágico a mí no se me hace malo, banda. A mí se me hace malo en los extremos. Cuando no es controlado, cuando no es analizado, cuando no se aplica el pensamiento crítico, puede llegar a extremos bien cabrones, ¿no? Entonces, para mí ese sería el debate, ¿no? Ya más allá de si es utilitario, individualista o colectivista, güey, podemos analizarlo también en cuestión de cómo afecta a la cultura. Y, por ejemplo, en este sentido en el que te digo, tenía un poquito preparado, ¿no? ¿Cuáles son algunos peligros del pensamiento mágico? Pues te digo, crea expectativas no realistas en muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿has oído hablar del libro El Secreto? The Secret, muy famoso hace unos 10 años, en el que básicamente es una filosofía de la ley de atracción. Uh-huh. ¿Estás familiarizado con la ley de atracción? Que si piensas cosas buenas y si haces cosas buenas van a venir. Energía que pones, energía que atraes. Eso es pensamiento mágico. Sí, eso es metafísico. Y eso es pensamiento mágico. Exactamente, güey. Ahora, güey, muchos de los preceptos que el conservadurismo, no el conservadurismo, muchos de los preceptos que muchas filosofías que se adhieren al lado conservador proponen, vienen basadas en puro pensamiento mágico de ese estilo, güey. Un ejemplo en particular, por ejemplo, güey, la religión es uno de ellos, ¿no? O sea, puede llegar al fanatismo. Es obvio los pasitos que puedes tomar, ¿no? Cada quien es individual y cada quien tiene el derecho, y yo respeto la creencia de cada quien, pero sí es importante poder analizar hasta dónde el seguir ciegamente una fe sin analizar un poquito de crítica te puede llevar, ¿no? Pero hay partes de la religión que, aunque sí, la religión tiene una base totalmente en el pensamiento mágico, es decir, en un pensamiento teológico de que quizá, por ejemplo, pensando en las religiones monoteístas, que existe un ser supremo, ¿sí?, que ha creado un orden, y que ese orden establece cosas como, por ejemplo, casarte, y que la institución del matrimonio. Y de ahí, de cada institución, tú puedes también hacer un estudio científico, ¿no? Sí. ¿Cómo es mejor vivir soltero o en poligamia o efectivamente en monogamia? ¿Sí me explico? Sí. Y puedes ahí estás aplicando el pensamiento crítico. El pensamiento metodológico. El pensamiento científico. Crítico, exacto. Y eso es el pensamiento crítico. No es crítico. Sí, eso es, güey. No, es científico. No, güey, eso es parte del pensamiento crítico, güey. No, eso es científico. ¿Con qué autoridad dices que no, güey? A ver, dime. Crítico es dialéctico. No necesariamente. ¿Te quieres que te lea la definición que encontré? Encontré varias, pero la resumí en la que más, güey. Para que... Crítico es que dijeras la antítesis tomar los hechos, no nada más lo que tú estás diciendo, del matrimonio heterosexual, ¿no? Es la poligamia, poliamorosa. No, ¿sí para mí crítico es decir... Ese es el pensamiento crítico. No, para mí crítico es decir... ¿Cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos de la monogamia? O en este caso, vamos hablando en un ejemplo. Eso para mí es el pensamiento crítico. Claro, eso es dialéctica. Las virtudes y los defectos es tesis y antítesis. Eso es dialéctica. Y eso es parte natural del ser humano. No es colectivista, es individual. Todos lo hacemos. Eso es pensamiento crítico. Eso es pensamiento crítico, exactamente. Bueno, ahí llegamos a un acuerdo entre lo que es pensamiento mágico y lo que es pensamiento crítico. Llegamos a un punto medio ahí. Ahora lo interesante para mí, güey, es ver a dónde lleva la conversación, porque si ya efectivamente aceptamos que esas dos partes existen, ahora ahí es cuando es otro tipo de deconstrucción, de construir esto, es ver, a ver,
cuáles son los beneficios y cuáles son los daños probables de cada forma de pensar. Yo ya te enumeré un par de que tengo un chingo, ¿no? Pero vamos a ver cómo lleva, güey. Un par de esas consecuencias peligrosas del pensamiento mágico, güey. Ahora, yo no entiendo, por más que lo pensé y le di vueltas en mi cabeza, yo no entiendo cuál es el peligro del pensamiento crítico. ¿Cuál es el peligro de analizar las cosas y criticarlas, güey, en busca de una solución? ¿Cuál es el peligro del pensamiento crítico, güey? ¿Por qué es malo, güey? Porque no es... Para mí, como te lo dije, es una herramienta importante para mantener a raya el pensamiento mágico que tenemos los seres humanos y para formar nuestra identidad como humanos, atendiendo a la razón y atendiendo al espíritu, ¿no? Para usar alguna palabra. A eso que nos hace las reacciones químicas, si eres súper científico y ateo, o como lo quieras decir, pero para eso que nos hace también parte de la identidad humana, güey. Creo que es un yin y yang, es un balance. Esa es una herramienta bien importante, güey, para desarrollar nuestra identidad como humanos, güey, para aprender a desarrollar nuestra identidad como humanos, güey. Yo no veo el pensamiento crítico, no veo defectos en el pensamiento crítico. No, hombre, yo le veo, por ejemplo, que a nivel psicológico, el pensamiento científico, yo no le voy a llamar crítico, porque para mí es diferente científico y crítico. Entonces, pero sí entiendo que el pensamiento científico tiene que ver mucho con la laicidad que surgió desde el siglo XIX, la promoción de la laicidad y de la ciencia como método positivo para administrar a la sociedad, ¿no? Es decir, leyes objetivas, decisiones de Estado científicas, decisiones empresariales científicas. Cayó en... Tú dices, yo no le veo ningún defecto. La promoción de este laicismo sí ha caído ha causado una cierta crisis social de identidad, precisamente porque, por ejemplo, hoy día tienes una cantidad de gente que es muy científica totalmente y tienen un tremendo vacío en su vida, tienen un nihilismo y una falta de sentido a su vida increíble, y tiene que ver mucho con la falta de un poco de pensamiento mágico en sus vidas. Exactamente, a eso me refiero. De darle contenido a tu vida. Ves tantos chicos que te dicen, yo soy ateo, y no sé, yo no sé qué hacer. Es muy común, es súper común, e incluso se puede encuestar, que hay como una viralización de personas que no le encuentran sentido a su vida entre los 20 y 40 años. Mira, eso... ¿Qué hago aquí? ¿Yo por qué? O sea, no encuentro... Pues eso es parte de la identidad humana, güey. Desde toda la historia, preguntarse qué estamos haciendo aquí. Exacto, pero cuando tú tienes un poco de pensamiento mágico... De nuevo, yo no estoy en desacuerdo con eso, güey. Exacto. Entonces, a lo que voy es que ciertamente sí, y en eso estamos de acuerdo, que son complementarios. El pensamiento mágico es un complemento del pensamiento científico crítico en la vida. Porque tú estás poniendo el énfasis en la palabra crítica como si fuera algo malo, güey. O sea, analizar... Es malo. No, güey. Para mí es malo, güey. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué, güey? Dime, explícame por qué es malo. Porque eres colectivista y como buen colectivista... ¿Por qué criticar es malo? Esa es mi pregunta. Porque yo no lo veo malo, güey. Okay. Es que yo no lo veo malo. Okay. Yo lo veo asociado al marxismo. Pero criticar... bueno, podríamos decir que tú también... Cuando yo hablo de método científico. Ajá. Si me explico, en el momento crítico, que es otra cosa, güey, que tiene que ver con el método científico. Es totalmente otra cosa. Es una forma entonces, de hacer ciencia, como hay otras. Pero entonces, o sea, por ejemplo, está el popperianismo, el negacionismo. Okay, pero me acabas de decir hay muchas formas de hacer Sí, que el pensamiento ciencia. Crítico no es una filosofía, sí. El pensamiento crítico es una forma de análisis, güey. Es una metodología, es epistemología. Pensamiento crítico, güey, sí. Sí. Pero yo no hablo de pensamiento crítico, güey. No, yo hablo de ciencia en general.
Sí, pero de ahí se basa o sea, el pensamiento no solo crítico, es el güey. único método. Es que tú siempre te vas a los abstractos enormes, güey. Para todos los ejemplos, güey. Ya sea la ley, ya sea cuando siempre sacas a esos ejemplos, güey, te estás negando, güey, la deconstrucción de todo eso, güey. El analizar, no güey. estamos de acuerdo, Yukio. ¿Yo por qué tengo que aceptar, güey? No tienes que aceptar, güey. No, pues no, güey. Yo Yo tampoco tengo que aceptar eso, güey. No, tampoco tengo que aceptar Yo no te estoy persuadiendo a que hables como yo quiera, güey. No, güey, pero estamos hablando del pensamiento crítico, Tú me estás güey. persuadiendo a que diga que es pensamiento crítico cuando yo no estoy hablando de pensamiento crítico. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de entonces no estamos hablando ni de pensamiento mágico ni de pensamiento crítico el día de hoy. Científico. Perdón por el intro, le voy a cambiar el nombre del episodio. No es ni pensamiento mágico ni pensamiento crítico. Vamos a ver, método científico, que yo, paréntesis, es parte de pensar críticamente. Pero a ver, estaba yo hablando de eso. Entonces, sí ha causado, el pensamiento científico, sí ha causado, la promoción, ha causado, por ejemplo, ese tipo de fenómenos, ¿no? En donde hoy, por ejemplo, sí hay estudios científicos, estadísticos, claramente que demuestran que la homosexualidad, tanto a nivel natural como a nivel humano, es un fenómeno normal. Incluso, por ejemplo, hay especies como los pingüinos. Ajá. Sí. No me tienes que explicar, yo estoy de acuerdo. Pero es un fenómeno normal. Yo quiero desarrollar mi idea. Va. Hay especies como los pingüinos que pasan la gran mayor parte de su vida en relaciones homosexuales y al momento de aparearse, buscan al sexo opuesto y se aparean. Pianito. Te estoy escuchando. Sí, güey, pero no hagas esas expresiones sarcásticas. Ay, ahora me vas a decir cómo. No, güey, te estoy escuchando. Te dije, vamos bien, güey, vamos bien, güey. Búrlate, pero... No me estoy burlando, güey. Te estoy diciendo, vamos, síguele. Te voy siguiendo, güey. A eso voy, güey. No, pero es que no tienes que irme aprobando. Yo no vengo a que me apruebes. A mí no me vas a decir cómo chingados reaccionar a la conversación, güey. No mames, güey. Tampoco, ¿no? No te estoy imponiendo nada, no me impongas a mí nada, güey. No me digas cómo reaccionar a tu conversación, güey. No te estoy interrumpiendo, güey. Te estoy nada más dando... Bueno, sí, güey. Nada más que me distraigo. Entonces, el pensamiento homosexual, el pensamiento homosexual, perdón, auditorio, es que estoy distraído. Eso, está demostrado por la ciencia que, pues, es parte de la naturaleza de la vida, las conductas homosexuales. Bueno, la difusión, ¿sí?, de este tipo de ideas, ¿sí me explico?, a contracorriente de algunas ideas de orden social, teológicas o mágicas, está causando que en los últimos años la homosexualidad crezca exponencialmente en la sociedad humana. Entonces, sí está creando problemas el pensamiento. ¿Tú crees que ser homosexual es un problema, güey? Si tú lo acabas de aceptar que es natural, para el orden güey. social, sí. No, güey, te voy a explicar ese hecho. ¿Sabes por qué está escalando el nivel de gente que está de homosexualismo, güey? Las estadísticas, güey. Es lo mismo que pasó con los zurdos. No recuerdo exactamente hace cuántos años, güey. Pero antes, güey, ser zurdo era ser del diablo, güey. En cuanto se desmitificó eso, en cuanto el pensamiento crítico analizó ese pedo y demostró que ser zurdo no era ser del diablo, güey, mucha gente pues se empezó a sentir cómoda para decir... soy zurdo, pues así nací. Y por eso el índice de zurdos a nivel mundial creció a través de los años. Y llegó un momento en que hizo plato, en que se quedó ahí, güey. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que había una retórica de la banda diciéndole, está bien, sean zurdos. Y por ende dijo la gente, yo creo que voy a ser zurdo. Y se volvieron zurdos y empezó a crecer el índice de gente que era zurda, güey. Esto es exactamente lo mismo con los índices que tú mencionas de la comunidad LGBT. Están ascendiendo por eso, porque hoy en día es mucho más seguro que en cualquier época en la historia sentirte cómodo y salir del closet y decir, soy parte de esta comunidad. En los 80s, analiza los 60s, 70s, 80s, era un crimen, güey. Entonces la gente homosexual existía, pero era de closet. Las estadísticas no lo reflejaban. Ahora que en la actualidad es mucho más confortable y cómodo salir del closet y decir, soy así, esta es mi identidad, pues obviamente los índices están creciendo, porque la gente se siente más cómoda de hablarlo. No porque la gente se esté volviendo homosexual debido a la retórica
de la agenda LGBT, güey. Es porque esa gente que ya lo es, que nace con eso, se está sintiendo cómoda para salir y decir, soy así. Y pues obviamente los índices van creciendo. Y va a llegar un momento en el que cuando sea totalmente aceptado por la sociedad, ahí se va a quedar, güey. Y ese es el fenómeno que está pasando. No tiene nada que ver con la doctrina, güey, porque no es una doctrina, güey. De nuevo, güey, nadie está... No, pero yo me refiero un poco más a que la promoción está haciendo que todavía el fenómeno crezca más aún. Pero sí entiendes de dónde viene el fenómeno, claro, ¿no? Claro, también yo entiendo una cosa que gente hay heterosexual que se esté convenciendo de que sean homosexuales ahora, güey. No, porque yo creo que sí se están invitando. Tú naciste, por ejemplo, si tú llegas dragas... ¿Tú hoy decidiste ser heterosexual, güey? Tú hoy decidiste ser heterosexual. Tú hoy te despertaste y dijiste, yo creo que me van a gustar las viejas, güey. Hoy me va a gustar la papaya, güey. ¿Esa fue tu forma de pensar, güey? Yo soy heterosexual natural. Exactamente. La banda homosexual es banda homosexual natural. Toda la umbrela del LGBT es porque así nacieron, güey. No es una ideología, güey, no es promoción, güey. Lo que se hace es abrir los espacios para decir, está bien que seas así, está bien que tengas esa preferencia sexual, está bien que tengas ese género. No es para decir, uy, eso está bien chido, ¿qué onda, banda? Porque si naces heterosexual, por más que tengas alrededor una bandera de arcoíris, güey, no vas a decir, oye, yo creo que voy a probar ser homosexual y me voy a volver homosexual nada más porque está de moda. No, güey, es una preferencia sexual que la tienes aquí. Te digo, tú no te despiertas todos los días pensando si vas a ser heterosexual o homosexual el día de hoy, no, güey, tú despiertas siendo lo que eres, güey. Tu género, güey, tu preferencia sexual está ahí desde tu genética y desde tu infancia, güey. Hay gente que nace con otros preferencias sexuales, güey. Y de ahí, bueno, un chingo de temas que podemos abordar en otro episodio porque eso es, o sea, el abanico que abarcan los asuntos de la agenda LGBT, güey, son un chingo, güey, ¿no? No nada más eso, pero es el más sencillo, güey, es eso, güey. La preferencia sexual no es una decisión, güey. Así naces, güey. Te digo, piénsalo, güey. Yo no me levanté hoy diciendo, a mí me gustan las viejas. A mí me gustan las viejas. Desde que tengo memoria, güey. No necesité que alguien que me dijera, tú tienes que ser machito y te tienen que gustar las viejas. Y que sí sucede, lo hablamos en el episodio pasado del patriarcado. ¿Y qué pasa con la banda que es homosexual? Que la traen, en este caso, hombre, que la trae el hombre. De toda la infancia decirle, tú tienes que ser machito. Pues ahí es donde viene el daño, güey. Porque esa gente nació así. Ellos no se despertaron un día diciendo, no, pues es que me gustan, hoy voy a decir que me gustan los machitos. Porque te digo, desde la homosexualidad es que de toda la historia, lo acabas de decir, es natural, eso es natural. La gente nace siendo así, güey. No es una agenda, güey. Ahora, ¿está creciendo el índice? Sí, porque la gente se siente más cómoda de decir salir. Sí, güey. No me van a juzgar por ser gay. No me van a juzgar por... Se está promoviendo muchísimo. Pero promoviendo gente que está qué, güey, decidiendo ser homosexual. Ves, por ejemplo, muchísimas chicas, ves testimonios que te dicen, yo me hice lesbiana porque los hombres me partieron el corazón y hoy que está tan normalizado o que es mucho más aceptado. Pero te tiene que gustar, güey. O sea, ese es el pedo, güey. Le tienes que sentir atracción, no es nada más así. Y eso tú lo entiendes, güey. Entiendes el instinto, güey. Es lo mismo con ellas, güey. Las mujeres tienen más la facilidad, güey, porque están más como, también, a lo mejor es por pedos sociales, tienen más la facilidad de no tener tantos tabús con experimentar con eso, güey, ¿no? Pero aún así, aquellas que no se sienten atraídas por las mujeres que no son bisexuales, no lo son, güey. Yo también conozco un chingo de banda que dice, puta madre, sí los hombres valen verga, güey, pero yo no puedo enamorarme o tener una relación con una chica, pues porque no me gustan. Hay mucha gente heterosexual, muchas chicas heterosexuales que también pasan por lo mismo, güey. Te digo, nadie se levanta en la mañana para decidiendo que hoy vas a ser heterosexual o no. Sí te levantas a decidir tu personalidad, güey, y cómo te vas a vestir, y cómo vas a pensar, y las ideologías que vas a tener en la cabeza, pero tu sexualidad, güey, tu preferencia sexual, güey, no la decides, no es una decisión, así naces, güey. Y lo mismo para la banda LGBT, güey. Ahora dices que se promociona la agenda. ¿Cuál es la promoción, güey? El abrir los espacios y decir, esta gente existe, es real, tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley y la sociedad. Esa es la agenda, no es decir, gay a huevo, güey, y todos háganse gays, güey. Si tú los llevas a la escuela, tú estás transmitiendo un mensaje audiovisual. De que es aceptable, güey. De que al ser aceptable, tú también puedes serlo. Si quieres serlo, güey. No que tienes que a huevo serlo, ni que te vamos a convencer de serlo, güey. Ni que esa es la norma. De la que acabas de dar, es exactamente el punto, güey. Es normal. Si tú naciste así y de grande y cuando te vas desarrollando decides que te gusta vestirte de niña, güey, es normal, está bien, no tiene nada de sexualización, güey,
es nada más para decir, esto es normal. Si tú, niño, joven, te sientes así, cuando crezcas o desde ahorita si te sientes así, está bien, es normal. Nadie tiene que deshumanizarte por eso, nadie tiene que ser prejuicioso contra ti por eso, güey. Nadie tiene que discriminarte por eso. Eso es lo que se busca con el drag queen. Y además no es nuevo, güey. El drag queen existe desde el 2000, creo que era 2003 el dato que chequé, güey. Solo ahora que la derecha conservadora en Estados Unidos, porque específicamente en Estados Unidos quiere agarrar el boogeyman, ponerle cara al enemigo del wokismo, pues también se agarran y deciden hacer un escándalo de los drag queens leyendo. Pero eso lleva desde el 2000, creo que uno, te digo, y nadie se estaba quejando. Hasta ahorita que obviamente los políticos republicanos en Estados Unidos tienen la agenda de decir es una agenda de pánico, es una agenda de avivar el pánico en su base, güey, para decir, este es el enemigo, güey, todo está mal, todo es amoral, nos quieren destrozar el sistema capitalista conservador. Bueno, es una guerra cultural. Exactamente, güey. Pero te digo, güey, por eso es que surge ahorita, güey, y el debate es que, o sea, hay mucho debate que sí es lo que le llaman el grooming, que sí es indoctrinar a los endoctrinar a los niños en esas escuelas para ser gay. No, güey. Nadie te puede indoctrinar a ser gay, ni del caso contrario, güey. Y ese es el pedo con sistemas como el patriarcado que te dicen, es que así hay que ser macho, güey. Y si naces siendo homosexual, güey, imagínate esa presión cultural y esa presión familiar y social, güey, de que, puta, pues, si yo nací y me gustan los cabrones, güey, y que todo el tiempo me están diciendo, no, güey, eso es anormal, eso está mal, güey. Pero si yo así me siento bien. Es como si te la voy a voltear. Es como, imagínate que un día te despiertas, güey, entras a la turururu, te vas a la dimensión desconocida, güey, te levantas y verga, güey. Ese infierno que tienes en la cabeza de pensar que ahora es norma, güey. Y que te levantas y de repente eres un niño y que te van a decir, es que a ti te tienen que gustar los hombres, güey. Y tú, Pepe, combativo, el chulo, todas mías, güey, no mames, a mí me encantan las viejas, güey, ¿no? Yo también diría lo mismo, güey, no mames, ¿cómo que me tienen que gustar los hombres a huevo para tener valor en la sociedad? Eso es exactamente lo que está pasando. Y lo que ha pasado durante toda la historia, güey. Y hablamos de esos sistemas del patriarcado, tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la moralidad y todo eso, güey. Ahora te digo, transpólalo, es lo que está pasando ahorita. No se está buscando que la gente se convierta gay, se está buscando que la gente diga, eso es natural, como tú lo acabas de aceptar. Pasa en la naturaleza y por ende nos pasa a nosotros, porque somos parte de la naturaleza. Los animales no racionalizan, güey, si se quieren ir a coger del mismo sexo, sí, ¿sabes? claro, ellos al no tener cultura, no tienen valores y entonces... Exacto, y preceptos y prejuicios y valores, normal. Exactamente. Y eso nos ya atañe a nuestro instinto como humanos, güey. Entonces eso es natural, güey. Ser heterosexual, ser homosexual, lesbiana, gay, lo que quieras, güey. Toda esa amplia gama, güey, es natural. Se encuentra en la naturaleza y en nuestra naturaleza como humanos, güey. El relajamiento de la norma y el debilitamiento de la moral es precisamente lo que tiene Occidente en ruinas, ¿sí? Pero, entonces, porque la civilidad se basa y los avances culturales siempre se han basado en la lucha contra tu ser natural, ¿sí? Si el ser humano se hubiera mantenido como un chimpancé, no hubiéramos avanzado. La civilidad y la cultura se basa, el superyo, eso es lo que yo venía se basa en la lucha contra tu ser natural. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, la razón, ¿no? Ajá. Sí, entonces normalizar o sea, yo creo que se debe de dar un mensaje de tolerancia y abrazar a todas las comunidades, a todas las diversidades habidas y por haber en el marco del respeto, pero normalizar, por ejemplo, a nivel de educación, promocionar entre niños el relajamiento de las normas. Eso es bien hipócrita, güey, sobre todo en Estados Unidos, güey. ¿Sabes cuántas normas hay relajadas del lado conservador, güey? Se quejan de las drag queens, güey, pero ellos apoyan leyes. A que en el mundo haya una depravación general. Güey, ya la existe del lado conservador. Del lado republicano, güey, apoyan leyes para que los menores se puedan casar con adultos, güey. Y eso está documentado. Y en varios estados rojos, güey, de Estados Unidos, ya existen esas leyes, güey. No me digas que eso no es sexualizar a los morros, güey. Es un puto abuso, güey. Pero está normal
normalizado, güey, porque es parte de la comunidad. ¿Y es por parte qué de casarse es un abuso, güey? Porque son menores, güey. Si tú estás hablando aquí de imponerles una ideología a los menores, es lo mismo que imponerles un dueño, güey, cuando no tienen edad para decidir, güey. Y eso sí existe. No, sí, chécalo, güey, googlealo, güey. ¿Pero en qué estado? Te lo busco ahorita si quieres en el siguiente segmento, porque si no me voy a perder buscándole. Qué locura. Exactamente, güey. Ahora, los gringos, es lo mismo, güey. Ellos son los que ponen el grito en el cielo de que para que lleven a las dragas. Ese es un ejemplo. El otro, güey, son los concursos de belleza de niños, güey, donde se sexualiza a niños, literalmente niñas, güey. Exactamente, y eso existe y es normalizado. Concursos de belleza de niños, güey, de niñas, güey. Y lo existe, güey. Y velo, hace cuántos, había una pinche muy famosa, güey, que era creo que la mamá era la gordita de la Honey Boo Boo y la niña era de esas que iban a los concursos de belleza. 8 o 9 años, güey. Y vestidas en tacones, en bikini. No. Y eso lo hace el lado conservador y es apoyado por los republicanos y el lado conservador de Estados Unidos. Y a la vez, güey, ¡ay, un güey vestido de vieja que me viene a leer un libro! Bueno, sí está peor, ¿no? Que me viene a leer un libro. No está peor, güey. No está peor porque no está sexualizando al niño. En los otros casos, sí, güey. Al casarlo con un adulto mayor, güey, es una propiedad y le está sexualizando porque ya tiene derechos de esposo, güey, para tener contacto sexual con una niña, güey. Y del otro lado o también, güey. ¿no? O un niño, güey. Y del otro lado también la sexualizan, güey. Porque vestirlas acá en bikini, güey, es sexualizar. Los drag queens no sexualizan, no llegan y no les ponen peluca y vestido a los niños. Ellos llegan vestidos en personaje, leen un libro infantil, no llegan a decir, sean putos, sean lesbianas. No, güey. Ellas llegan, no, güey. Ve, chécale, güey. Llegan vestidas de mujer, sí, porque así se visten las mujeres. No llegan ni sexys, güey. Llegan vestidas de mujer, de drag llamativas, sí, güey. Un chingo de colores, eso. Pero no llegan sexualizadas, güey. Llegan y te digo, no empujan ninguna agenda, güey. Llegan, leen un libro, les aplauden y se van. Eso no es sexualización. Y esa es la hipocresía, güey, del pinche lado conservador, güey. De que mientras todo eso pasa en el lado republicano y se permiten todas esas pendejadas y hasta se apoya con legislaturas para que pasen esas mamadas, güey, de este lado se espantan porque un güey se vistió de vieja y les leyó un libro. Pues bueno, carnal, pues sí creo que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Podemos llegar a un punto medio. Ya entendimos más o menos lo que es pensamiento mágico y pensamiento crítico, porque es parte inherente y pertinente de la identidad humana, porque nos define como seres humanos esas dos partes, ¿no? Te digo yo, de nuevo, para reiterar mi posición, yo estoy en total a favor de las dos, que yo creo que es sano tener ambas, por lo que ya expliqué, porque lo que te genera el pensamiento mágico como ser humano, que es esa experiencia, no sé, te digo, suena contrastante desde mi punto de vista, pero yo le llevaría casi mística, ¿no? ¿Tú pensarías que las filosofías son pensamiento mágico, como el cristianismo, el budismo? Sí, ¿Es metafísica eso? Sí, no todo en general englobado, pero la mayoría de lo que lo construye, de las ideas que construyen. Bueno, sí no tienen, pero yo creo que sí tienen mucho de científica. Yo creo que, por ejemplo, la Biblia... En llamas, el bar que se parte en dos, ¿de qué tiene de científico eso, güey? ¿No? O sea, te digo... bueno, incluso, pero fíjate que la ciencia ha llegado a tal grado de que sí se ha investigado si realmente se abrió el mar o no. Y ha habido amplias investigaciones. Hay una, por ejemplo, que dice... ¿Cuáles han sido? Hay una, por ejemplo, que está documentada como por Discovery, en donde hay una hipótesis de que en esa época pudo haber un maremoto. ¿Sí me explicó? Pudo haber un maremoto porque en una isla de las griegas está comprobada una erupción volcánica. Entonces, la Biblia se puede referir a un maremoto. Ok, pero eso es que me imagino que es lo más... Discovery Channel, sí, me explicó, claro. Bueno, estoy explicando los escribanos de la Biblia hace, por ejemplo, eso de que se abrió el mar debió ser según hace 5,000 años. Pero como esa hay un chinguerísimo, ¿no, güey? Pues nada más te digo el arbusto en llamas, güey, la serpiente que habla, güey. Claro, claro. La base teológica darle propiedades sí es claramente tiene un sustento mágico, teológico, pero también mucha parte de la filosofía sí puede tener un respaldo científico algunas partes. Por ejemplo, cuidar tu cuerpo, la idea de que el cuerpo es un templo. Claro, si tú estás a dieta, te ejercitas, es una bendición seguramente. Y más allá de salud, de reglas morales que todas las filosofías / religiones lo tienen, que es esa base, el core moral, la base de comportamientos y valores morales que la mayoría de las religiones tienen y son muy parecidas entre ellas. Bueno, hay mucha diferencia entre el core, entre la base
del budismo y el cristianismo, por ejemplo, güey, son patrones y conductas morales. Sí, el budismo es que como, llevan a una no lo vida conozco, virtuosa. es como más El energético, un budismo, rollo así, el ¿no? budismo depende, hay un chingo de ramas de budismo, güey, pero el que yo estoy familiarizado es el tibetano, güey. Es una filosofía, es más una filosofía que una religión, güey. Tiene tintes divinos, güey, pero es más una filosofía. Y son ¿En qué consiste? ¿Lo conoces? Sí. ¿En qué consiste? Sí. Uy, pues es que si te explico el budismo tibetano, si quieres hacemos otro episodio, güey. Para lo que voy, güey, es que los preceptos base, güey, son preceptos morales, de moralidad que cualquier humano sin necesidad de una religión puede llegar a tener, puede llegar a tener, pues lo mismo, güey, ¿no? Pues no matar, no hacerle daño al prójimo. Son preceptos que casi todas las religiones del mundo. Sí, y que son la base de la civilidad, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, te digo, yo ahí no estoy el pensamiento mágico ha ejercido un rol preponderante en la definición de cómo se ha construido la civilización humana en sus ideas. Claro. El pensamiento mágico ha sido lo más... Y te digo, eso es parte inherente de la identidad humana. Eso es, nosotros estamos programados para eso, ¿no? Para ver, ay, ¿por qué pasó esto? Y de tratar de dar una explicación, ¿no? Entonces ahí es donde ya las dos ramas, ¿no? El pensamiento mágico es la que te dice, bueno, yo creo que pasó esto porque Thor ¿por qué cayó el rayo y partió el monte? Pues porque Thor se enojó y dijo, ahí te va el rayo, ¿no? O porque, ¿sabes? A eso me refiero. Y te digo, eso es parte del pensamiento mágico que yo lo veo bueno. Yo lo veo, o sea, pues no, si no bueno, benigno, pues más bien no dañino, ¿no? Casi, o sea, no hace daño tener esa parte. Y te digo, yo tengo mis ejemplos, güey, yo por más ateo que sea y por más científico que quiera ser, güey, tengo mis ejemplos, digo, te lo reitero, creo en el pinche, en los, no creo, pero me llama, ¿no? Que ojalá y sí esa de los fantasmas y esa madre, ¿no? También lo puedo ver en la astrología, ¿no? O sea, científicamente no está comprobado, pero a mí me da risa ver de repente los patrones que digo, mira, esto no está, o sea, también se puede explicar de muchas maneras, ¿no? La astrología te puede explicar de que rápidamente por qué tu horóscopo a veces es tan pinche exacto, güey, es porque los güeyes están entrenados a analizar condiciones humanas o sea, ese es un lado científico, ¿no? Condiciones humanas que te pueden ser relevantes para ti, y si estás sintiendo en ese momento eso, güey, pues te vas a sentir súper, huevo, mis estrellas me lo dijeron. Pero yo no puedo evitar, con todo, y la evidencia científica en contra de la astrología, pues es también divertido, ¿no? También viene parte totalmente de pensamiento mágico, pero también, te digo, ahí fomenta la creatividad, ¿no? Entonces, el mundo de la astrología también es muy bello artísticamente, ¿no? Visualmente, güey, y ahí es donde el pensamiento mágico puede llegar a ser, a mi gusto, güey, pues benigno, ¿no? Benigno, güey, porque hay unas cosas que digo que, ya si yo me analizo y yo uso mi pensamiento crítico, si digo, no, pues mi cerebro científico no respalda nada de esto, pero yo decido que me gusta porque me atrae ese pedo, ¿no? El what if, ¿no? El crear, el pensar en otras posibilidades y otros mundos, ¿no? O sea, a pesar de que la evidencia científica no lo corrobora. Entonces yo creo que el pensamiento mágico es importante tenerlo, porque nos define como humanos. Te digo que, o sea, es parte de nuestra identidad. Lo que sí creo es que sin un sistema de balance, sin una contrapesa que lo mantenga en raya, sí puede llegar a extremos súper dañinos, como los que ya mencioné, ¿no? Mencioné un chingo, ¿no? Y podemos hablar de muchos. No, pues pero, hoy hay un extremo de pensamiento mágico en un país del mundo, bueno, en muchos, ¿no? O sea, hay un pensamiento, también hay que ver que hay un pensamiento tan científico entre lo científico, en donde se dedicaron, por ejemplo, a exterminar el culto a Dios, y establecieron el ateísmo como política pública, ¿sí me explicó? Algo totalmente de preceptos científicos, terminaron siendo sistemas totalmente despóticos. Yo digo que ¿Sí me explicó? Sí, es decir, en una tiranía muchísimo peor que a veces que la que puede ejercer, ¿sí me explicó? Sí. O sea, por el caso de Corea del Norte. Sí, el caso de la Inquisición, es el caso de la Inquisición. No, y te iba a decir, el caso de hoy, el mundo mágico religioso tiene el caso de Afganistán. Sí. Que lo de Afganistán es una cosa dramática. Es un país gobernado en ideas mágicas del medievo, ¿no? Pues sí. Medievo, una cosa... Sí, pero hay paralelos en todo el mundo occidental. Por ejemplo, yo te podría decir que igual pienso lo mismo de los Trumpers, de los seguidores de Trump, güey. Es un pinche culto. Y es basado mucho en pensamiento mágico, güey. En creer que ese güey es el salvador que va a llegar de repente. Si te metes al pedo del QAnon, eso es pensamiento mágico puro, güey. Creer que ese güey es... No, que es
que están de todo y que él sabe todo y que Biden, que él es el verdadero presidente y que el ejército de repente, esa era la teoría del QAnon, ¿no? Por eso del... Yo no la conocí, no leí bien. O sea, sí vi que era un grupo extremista que encabezaron las protestas del 6N, ¿no? Sí, del 6 de enero. Puramente pensamiento mágico, güey. Eso es puramente pensamiento mágico. Bueno, el caso de los antivacunas, güey. Qué locura, güey. Sí. O sea... Exactamente, y eso es pensamiento mágico, güey. Eso es, o sea, ¿sí me entiendes? Eso es ponerle fe en algo que no, por ejemplo... Y ahí era hasta de broma, ¿no? Que te dicen, es que yo hice mi propia investigación. O sea, yo no niego que Google, y también hago mis investigaciones en Wikipedia y en Google, pero hay que ver las fuentes, güey, hay que analizar varias fuentes, güey, ¿no? Estos güeyes las se agarraban con la fundamentales. Hoy día, para hacer buen pensamiento, si tus fuentes son malas, es decir, de periodismo sesgado, corrupto, de mafias, ¿no? En la comunicación, que también hay muchas. Sí. Entonces, no tienes fuentes y no eres dialéctico también, porque yo en eso también te puedo decir que yo soy marxista de alguna forma, ¿no? Es que yo soy aquí en el podcast. Yo soy, tengo una conexión con el comunismo, ¿no? Todo mundo en el alma debe tener, aunque sea algo de comunista. A huevo, papá, ¿no? A huevo, papá, aquí. A huevo, te digo, exclusiva, solo aquí en el podcast, ya lo aceptó. Y de feministas también, ¿no? También es feminista, güey. Feminista, ¿ves? No a la violencia de género, chicos, por favor. ¿Ves? Hay progreso, cabrón. Ya por un poquito favor. Feminista el chulo, güey. No, qué locura. O sea, eso de pegar a esas cosas está muy mal. Sí. Pero bueno, o sea, sí estamos ahí llegando a un punto medio, güey. Me late eso, güey, porque sí, o sea, podemos ver ejemplos de pensamiento mágico, porque puede ser nocivo y porque también es importante tener un poquito de pensamiento crítico, científico, como tú le quieras llamar. Y pues sí, mi hermano, me da mucho gusto que podamos llegar a un punto medio, güey. Esta es la meta principal del podcast, poder discutir estos temas y poder llegar a un acuerdo y a un punto medio, carnal. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que saber sobrellevar ambas, pensamiento mágico, pensamiento científico, crítico, como yo lo quieras llamar. Pero es importante saber sobrellevar ambas para poder tener una interacción sana con la sociedad y poder tener una identidad sana como ser humano, ¿no? ¡Ey, vándalo! Llegamos a un punto medio, cabrón. Y pues bueno, podríamos seguir discutiendo este tema, pero creo que ya sería redundar. Creo que este es un tema que es importante analizar y ver dentro de no solo en el podcast, pero ustedes también, ¿no? O sea, como auditorios es importante entender cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder sobrellevar esto que se llama vida y estas dos formas de pensamiento son eso, ¿no? No pensé que llegáramos a un punto medio de la manera en que empezó el episodio, como terminamos, pero me da mucho gusto que hayamos podido hacer ping pong, discutir y poder analizar la situación y llegar a un punto medio. Muchas gracias, querido público, inteligente y conocedor. Muchas gracias a todos, todas y todes por escucharnos una vez más. Espero que se hayan entretenido, espero que se hayan les hayamos aportado un poco algo de valor a su día a día y un poquito de entretenimiento también. Y muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas las redes sociales, por favor. Ahí van a aparecer en la pantalla. Los likes, ¿no? Si nos ayudan. Sí, por favor, suscríbanse al canal, escúchenos. Como siempre les repito, estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, la que se te ocurra, déjenos carnal. su opinión, a ver qué les Estamos en el YouTube, ahí estamos un poquito lentos en contestar comentarios, pero déjenos comentarios y los vamos a contestar prontamente. Y pues nada más que decirles que se la estén pasando chido. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá les haya aportado algo nuestra conversación. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres algo más que agregar, mi hermano? El chulo de Santa Mónica, Pepe Combativo. Gracias. Pues no, solo reiterarle a todos los chicos jóvenes, sobre todo ojalá y nos escuchen jóvenes, que la mente humana es nuestro principal activo y hay que alimentarla bien con información verídica, probada, ¿sí? Y hay que cultivar en ella el pensamiento científico, el
tratar de tomar decisiones en base a información real, comprobada, a nivel de la mayor cantidad de detalles de la vida, ¿no? Sobre todo los fundamentales, como la administración de tu dinero, como la administración de tu salud, ¿no? De lo que consumimos a nivel de información. Es muy importante cultivar eso, conocerlo, porque, por ejemplo, cuando tú conoces de dietas, de calorías, de cómo funcionan los que es un carbohidrato, eso puedes balancear y puedes llevar una mejor vida, ¿sí? Es algo que cuando tomas decisiones científicas en tu vida, lo puedes vivir mejor, y si lo conjugamos con una filosofía, pues podemos llegar a ser seres muy abundantes y con mucho servicio para dar al mundo y a nuestras comunidades. Ok, me gustó tu mensaje. Sí, bandita, totalmente de acuerdo con el señor Chulo. Cuestiónenselo todo, siempre edúquense, investiguen más. La mente es reten la realidad, sí, ejerciten ese músculo, banda, porque sí es bien importante. Muchas gracias por el mensaje, mi chulo Pepe Conmotivo. Pues no me queda más que despedirme, señoras y señores. Muchas gracias a todos, todas y todes. Véanos la próxima semana. Yo, como cada semana, fui Yukio, el quitanovias. Ahí sí me ven en la peda por ahí. Carnales, agárrense a sus chavas, ¿no? Por favor, porque pues no, uno no lo puede evitar, güey. Entonces... Pero bueno, bandita, nos vemos la próxima semana. Estén sintonizados y acuérdense que con gran poder viene gran responsabilidad. Bye. Hasta pronto. Quedó muy bueno, güey.